UPARTs. Son estos objetos verdaderos desafíos para los defensores de la ciencia tradicional. Los objetos fuera de lugar desafían la cronología histórica convencional. Algunos son asombrosos descubrimientos, pero otros son vistos como simples fraudes. Las UPARTs, Out of Place Artifact, que significa artefacto fuera de lugar en español, es un término que se le otorga a ciertos objetos descubiertos en lugares que, según lo esperado, no debían hallarse ahí, o bien, construidos con tecnología que no corresponde a la época en la que se presume fueron hechos. Muchas veces estos artefactos fuera de lugar son presentados como pruebas irrefutables de las teorías más descabelladas. En no pocas ocasiones llegan a poner de cabeza a la comunidad científica, y también desencadenan polémicas que no siempre llegan a resolverse del todo. Por otro lado, algunos de estos objetos son un completo fraude y en cambio, otros suponen asombrosos descubrimientos que cambian completamente la idea establecida hasta su hallazgo. Uno de estos últimos es el mecanismo de Antikythera, una antigua computadora analógica que sorprendió a la comunidad científica tras su hallazgo en 1900, y que en nuestros días, con un análisis minucioso, desvelar sus más profundos misterios. Cabe aclarar que el hecho de que un artefacto esté catalogado como UPART no es sinónimo de fraude, aunque muchos lo son, no significan lo mismo. Claro que se debe ser cauteloso, pues muchas veces han sido presentados como las pruebas fehacientes de tecnología alienígena, de la teoría creacionista y otras muchas ideas pseudocientíficas, abrigados por el asombro inicial y del tratamiento sensacionalista que acompaña el descubrimiento. Algunas UPARTs, tras los primeros análisis para determinar su antigüedad, dan resultados sorprendentes, pero estos no se pueden confirmar con análisis posteriores, factor importantísimo en el método científico. Esto crea confusión y se presta a posturas diversas, sobre todo porque de demostrarse que dichos objetos son auténticos, pueden dar un giro en ramas como la antropología, historia y, en fin, para la ciencia en general. Uno de estos casos son las figuras de Acámbaro en México, pues tras una primera prueba de datación de 1969, que para entonces se trataba de una técnica muy nueva, la edad de las piezas se ubicó alrededor del 2500 AC. Sin embargo, pruebas posteriores determinaron que las figuras eran de fabricación moderna. El gran revuelo del descubrimiento, y el asombro del hallazgo de dichas figuras, causó asombro general, pues se trataban de piezas de barro, que representan a hombres conviviendo con lo que parecen ser dinosaurios. Como se sabe, la mayoría de los grupos de dinosaurios estuvieron presentes sobre la faz de la Tierra hasta el final del Cretácico, es decir, hasta hace 66 millones de años, por lo cual hace imposible que estos animales convivieran con los hombres, y que estos a su vez los representaran en sus figuras. Esta colección de figuras ha sido estudiada posteriormente y se conserva en un museo. Otro de estos objetos sorprendente es el penique de Maine, una moneda encontrada en el estado de Maine, al norte de los Estados Unidos. Esta moneda escandinava data del periodo 1065 a 1080 DC y pertenece al reinado de Olaf III de Noruega. El Museo Estatal de Maine y el Instituto Smithsoniano la han aceptado como auténtica, lo que podría sugerir que los vikingos tocaron tierras americanas mucho antes que Cristóbal Colón. El por qué fue encontrada en unas ruinas precolombinas estadounidenses aún no puede explicarse del todo. Algunas hipótesis sugieren que esto comprueba el contacto de los nórdicos con los indios americanos. Sin embargo, otros autores sugieren que la explicación es más sencilla y menos espectacular. Que se trata de una prueba sembrada, pues es el único objeto de esa clase en ese lugar. Si hubo dicho contacto con los vikingos, lo más seguro es que se encontrarían objetos diversos y no solo una moneda, como es el caso. La cabeza de Tecaxicalistlahuaca fue descubierta en 1933 por el arqueólogo José García Payón dentro de un ajuar funerario precolombino en el Valle de Toluca. Se trata de una cabeza de terracota que comparte características y estilo de las figuras romanas. Para algunos investigadores, este objeto podría ser la evidencia de contactos transoceánicos precolombinos, entre Roma y las Américas, de nuevo antes que Colón.
Sin embargo, no hay un acuerdo entre la comunidad científica sobre su autenticidad, pues algunos aseguran que García Payón no estuvo presente al encontrar el ajuar funerario, e incluso, otras explicaciones sugieren que se trata de una broma que se salió de las manos. Una prueba de datación en 1995 situó su rango de edad entre el siglo IX AC y mediados del siglo XIII DC, lo que confirmaría su origen. Sin embargo, otros investigadores han puesto en duda el procedimiento de la prueba. Otros artefactos fuera de lugar sin precedentes son las piedras esféricas de Costa Rica. Se trata de un grupo de más de 500 esferas precolombinas ubicadas principalmente en el sur de dicho país. Su forma perfectamente esférica dio pie a muchas explicaciones como alineamientos energéticos con las famosas figuras de Nazca y la isla de Pascua, así como rastros de la civilización de la Atlántida. Sin embargo, y aunque no está del todo claro su fin, se cree que fueron utilizadas para llevar la cuenta de los ciclos agrícolas o para rituales. Son consideradas únicas en su estilo, y como representaciones estéticas, que nos hablan de la madurez plástica de los pueblos originarios. A estos pertenecen los llamados Dog, figuras humanoides del periodo Mon, 14.500 a 300 AC de Japón. Los más aventurados alegan que sus formas podrían representar a seres extraterrestres con sus trajes espaciales, mientras que la antropología ha descartado tales aseveraciones. Otro impresionante objeto es el sarcófago de Pacán de origen maya en las ruinas de Palenque en México. Lo que los antropólogos han descrito como la representación simbólica de la visión cósmica maya, así como el viaje al inframundo de Pacal, gobernante al que pertenece la cámara funeraria y sarcófago. Para algunos investigadores, es una muestra clara de una persona maya en una nave espacial con sus pedales, mangueras para respirar, micrófonos y demás instrumentos. Otro objeto es el conocido como martillo de Londres en el estado norteamericano de Texas. Una familia descubrió en los años 30 una roca con un palo de madera incrustado. Al investigar sobre ello, los expertos descubrieron un martillo introducido en una roca procedente del Cretácico. ¿Qué hace un martillo en una roca prehistórica? Aunque el actual dueño de la roca lo usa como prueba irrefutable de la existencia de la creación, en realidad el martillo proviene del siglo XIX. Debido a las condiciones geológicas, la herramienta se quedó adherida al material arcilloso de la roca. Continuando con estos sorprendentes objetos, unos obreros se encontraban trabajando en 1936 cerca de Bagdad cuando encontraron una tumba. Tras explorarla, sacaron cientos de objetos, entre ellos unas vasijas del 200 AC con un interior algo extraño. El exterior, de barro, guardaba un cilindro de cobre con una varilla de metal. Tras varias investigaciones, llegaron a la conclusión de que se trataba del primer modelo de una pila eléctrica. De hecho, uno de los experimentos consistió en introducir un electrolito con el que lograron encender una lámpara aunque débilmente. Sin embargo, investigaciones posteriores llegaron a la conclusión de que no había restos de electrolitos en su interior y que la vasija simplemente servía para enrollar pergaminos. Ciertos o no, estos objetos no han hecho más que sorprender y confundir a quienes se han interesado en el tema y nos hacen preguntarnos: ¿la historia de la humanidad es realmente como la conocemos?